aman a un líder, pero no aman la verdad. Sigo leyendo. Bueno, y ninguna diferencia hizo. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Ah, la ley es un yugo. Legalismo, fariseísmo. Un momento, ¿dónde está eso aquí? ¿A qué se refiere el vocablo yugo? Cuando Pedro habla de yugo, ¿de qué está hablando? Está hablando de la ley ritual. La ley desde una perspectiva ritualista, ceremonial, como medio de salvación. Porque lo que se está discutiendo aquí, y lo que discute Pablo en casi todas sus cartas, es no la ley como medio de santificación, sino no la ley como para crear una condición de santidad, sino la ley como medio de salvación. Eso es lo que discute Pablo en todas sus cartas. Y quienes entiendan que Pablo está hablando de la ley desde otra perspectiva, se equivoca y va a interpretar mal la Biblia. Entonces, aquí, cuando Pedro dice, no se les puede imponer un yugo. Ah, sí, verdad, el legalismo, la ley. Pero un momento. ¿Qué es lo que quieren evitarle a los gentiles? La circuncisión. Detrás de la circuncisión, ¿qué iba siempre? El sábado y las fiestas. Tres cosas que, por ejemplo, Pablo denuncia tanto en Colosenses capítulo 2 como en Gálatas capítulo 4. Habla de las fiestas, de luna en luna, y habla del sábado también, Tampoco le hacen caso a eso, no les gusta, claro. Nadie se convence de lo que no quiere ser convencido. La gente cuando dice que investiga la verdad, es decir, yo busco la verdad, yo quiero la verdad, la gente, el creyente, lo que está buscando es la información que puede reforzar su propia creencia. Ya eso en psicología se conoce bien, perdonen que lo diga, pero es que esto no es ningún secreto. En psicología sabemos bien que cuando una persona dice que busca la verdad, lo que está buscando son conceptos, ideas, parámetros y escenarios que refuercen lo que esa persona ya cree. Cuando encuentra algo que es un poco diferente, se desmarca. ¿Por qué? Se desmarca porque cree que se va a quedar sola con eso, con esa nueva idea, esa nueva doctrina, se va a quedar solo y solo no se quiere ver nadie. Allí se demuestra quiénes realmente aman al Señor y quiénes no. Bueno, no es nuestro tema aquí tampoco. Así que sigo. ¿Cuál es el yugo? El yugo era imponerles la circuncisión. Es decir, asuntos, temas, tópicos que tienen que ver con ritos que no salvan. No son un medio de salvación. Como no lo es el bautismo. Por inmersión tampoco. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque la circuncisión era una señal del pacto, no el pacto. Esa es otra confusión. La circuncisión no es el pacto, es una señal del pacto. Como el bautismo en el Nuevo Testamento, el bautismo por inmersión, que sustituye a la circuncisión, es también una señal externa. El bautismo por inmersión es un símbolo, es un rito. Bueno, en realidad es más que un rito, pero es algo que simboliza externamente lo que ha debido ocurrir primero en el corazón. Sí, eso es así. Está escrito en Romanos. El bautismo por sí solo, per se, no salva, sino que simboliza, por inmersión, la muerte y la resurrección a vida eterna, que es algo que ha tenido que ocurrir primero en el corazón. Y la circuncisión significa exactamente lo mismo. Sí, ¿qué significa? Vamos a ver. Los creyentes se piensan que esto de la circuncisión es un tema nuevo y que es solo propio del Nuevo Testamento y que eso es legalismo y que eso es la ley y tal. Porque eso es lo que le enseñan todos estos señores que los entretienen con cantos, himnos y danzas y todo esto. Pero no, eso es muy viejo. Los creyentes piensan que eso no fue enseñado en el Antiguo Testamento. Lo leo. Eso de la circuncisión del corazón está en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Pero también se habla en Deuteronomio, en un momento histórico tan antiguo, tan viejo, como la época de Moisés. Y allí en Deuteronomio 10, el versículo 16, cuando todavía está Moisés en vida, se dice: circuncidad, pues el prepucio externo
No, hombre, no. De vuestro corazón. Eso no es un mensaje solo del Nuevo Testamento, es el Antiguo. Está aquí. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Sí. Lo podéis leer en casa. Pero en Jeremías, no solo ahí, los profetas hablaron de eso. En Jeremías 4:4 está: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Señores, por Dios, es que no leen la Biblia. No es verdad que buscan la verdad. No. Eso es mentira. Están buscando las cosas que satisfacen, quitan el estrés, autoestima, valía propia, fe en la fe, nuevos paradigmas y esas cosas. Pero la verdad que salva, no la quieren. No la quieren. Entonces, el pueblo de Israel y Judea también, la casa de Judá, la llamada hoy en día casa de Judá, no circuncidaban su corazón. Es decir, la circuncisión externa que ellos hacían era un reflejo, un rito que representaba lo que tenía que suceder en el corazón de ellos y que no sucedía. No lo hacían. Ese era el mensaje de los profetas. Precisamente los profetas que hacían llamaban al arrepentimiento y a que cumplieran ¿qué? La ley. Cúmplela. En el Nuevo Testamento eso sigue igual. Sigue igual. Jesús lo dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entráis. Justicia, sí, justicia es eso, la ley. No la ley ritual. La ley desde la perspectiva de la justicia, lo que nosotros conocemos como santidad o santificación. Bueno, regresamos a Hechos 15. El yugo ¿qué era? El yugo era obligarlos a circuncidarse. Entonces, ¿qué va a suceder? Si no se les impone eso de la circuncisión, no la tienen que hacer ahora los gentiles, cristianos, guardar fiestas, guardar el sábado y otra serie de cosas, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a leer, a ver, aquí está escrito. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, idéntico. Esto de que los judíos pueden ser hoy en día salvos aparte de la fe y el arrepentimiento en el Mesías, es falso. Es falso, señores, eso lo estoy leyendo. Eso de que van a entrar en el reino a través de fiestas, a través de trompetas, como decía este señor en septiembre, a través de ritos como la circuncisión, guardar la Torá y todo eso, que la Torá hay que guardarla, Ojo, ese ha sido un error evangélico. Bueno, el negar eso, el negarlo, no. Sí, está dicho aquí mismo también. Bueno, eso es un error. El pueblo judío sí va a ser restaurado al final de los tiempos, eso es bíblico también. Lo siento por los que le niegan al pueblo judío la restauración, pero no, de hecho, las fronteras nacionales están siendo restauradas, han sido restauradas. ¿Falta todavía? Bueno, es un proceso, pero Israel está siendo restaurado, claro que sí. Es que el Señor es judío y vendrá a su tierra, vendrá a su tierra con todos aquellos que forman o formamos el Israel de Dios o el Israel circuncidado o espiritual, como lo quieran llamar. Así que aquí se habla en el versículo 11 de que somos salvos por gracia. No está diciendo que no somos salvos, que somos salvos por gracia, pero que no hay que cumplir la ley. Eso no está dicho aquí, como estamos viendo. Aquí se está diciendo que somos salvos por gracia, no por la circuncisión, no porque nos bauticemos por inmersión. Somos salvos por gracia, es gratuita la salvación. La salvación que se nos concede, que se nos da, es gratis. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesús en la cruz yo no lo puedo hacer. Tú tampoco. ¿Alguien puede hacer eso? Y después de dejarse flagelar y crucificar y morir, alguno de nosotros va a resucitar y a presentarse en el tabernáculo, en el cielo, en el lugar santísimo para interceder. Por cierto, que Jesús sí entró cuando ascendió al lugar santísimo, al cielo, a la diestra del Padre. No es una ascensión ni una entrada en el lugar santísimo en dos fases o etapas como han inventado. No, entró de una vez para siempre, para interceder, para mediar. Se usan los dos vocablos en hebreo para esa función del Señor.
No es que unos seres interceden y otros median. No, no. Los dos vocablos. A ver, la iglesia de Roma. Bueno, salvos por gracia. Lo que hizo Jesús en la cruz no lo puede hacer nadie. Él lo hizo y logró abrir el lugar santísimo y tenemos libre acceso al Padre. Y Jesús intercede y media por nosotros para eso. Es nuestro abogado, nuestro intercesor. Él es el que está allí, un hombre en la gloria, en el seno mismo del Padre, a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos. Eso no lo podíamos hacer nosotros. Y es esa obra que Él hizo de encarnarse, de tomar forma humana, asumir naturaleza humana y obedecer perfectamente la ley, todo tipo de ley, morir en nuestro lugar y dejarse flagelar, crucificar y resucitar y ascender con un cuerpo glorificado. Eso no lo podemos hacer nosotros, eso lo hizo Él, eso es lo que Él nos da. Cuando nos llama para ser escogidos y predestinados a ser conforme a la imagen de Cristo. Es lo que está en el libro de Romanos. A ser conforme a la imagen de Cristo, el Mesías Jesús. Pero Él nos llama a todo el mundo, pero llama a muchos y escoge unos pocos. Eso es lo que está escrito. Eso es lo que está escrito. Eso no lo podemos hacer nosotros. Pero una vez que somos llamados, una vez que el Señor nos salva, nos pone en el camino que lleva a la vida eterna, nos regala la salvación, debemos trabajar para cuidar esa salvación, para cuidarla. Bien, es el Señor, no la circuncisión, no las obras antes de la salvación, sino el Señor nos llama y nos da esa salvación. Pero seguimos, porque no podemos quedarnos en eso. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Pablo y a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Primero fue Pedro, contó su experiencia personal y dijo cómo en el pasado ya él había inaugurado la conversión de los gentiles y cómo la iglesia judía de Jerusalén le había aprobado eso. Ahora le toca a Pablo y a Bernabé. Van a contar su experiencia en el primer viaje misionero que tuvieron ellos, Pablo y Bernabé, y cuentan todas las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles y también los judíos que se convirtieron en ese primer viaje. Así que leo, versículo 13, y cuando ellos cayó Pablo y Bernabé, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Está vuelto a decir, no fue Pablo, señores, fue Pedro. Por primera vez. Lo dice el versículo, no lo decimos nosotros. ¿A que no le hacen caso a la Biblia? Eso saldrá a la luz en el día del juicio, para tomar de ellos, de los gentiles, pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Bueno, como está escrito, ahora por último va a hablar el apóstol Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Creemos que el medio hermano del Señor era una persona muy especial, un hombre muy piadoso, un hombre de oración. Y él no va a hablar de la circuncisión, él no va a hablar de leyes, sino va a hacer referencia a los profetas. Sí, los profetas. Y él va a mencionar un par de profetas aquí que hablaron de cómo el Señor restauraría a Israel, cómo se cumplirían las promesas de Israel en el Nuevo Testamento. Eso es lo que va a hacer Jacobo, que es la persona que tiene la última palabra aquí. Y después de esto, citando al profeta Amós, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David,
que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Quiénes? Los gentiles. No las 10 tribus de Israel perdidas, no la diáspora solamente, sino el resto de los hombres. Por cierto, que es el mismo Santiago en su epístola, el versículo 1, donde se dirige esa epístola a las 10 tribus esparcidas, perdidas, llamadas perdidas de Israel. Cuando perdidas porque fueron deportadas en el tiempo del Antiguo Testamento. Bueno, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto era una promesa hecha a Israel. Por lo cual yo juzgo, Jacob, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado en sangre. Estas 3 cosas que acaba de mencionar Jacobo, las repito, que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. 2 cosas, de ahogado y de sangre. Son leyes morales. La ley moral, Pablo, ni Jacobo, ni Pedro la han quitado. Quitaron ritos. El yugo al que se refiere Pedro cuando dice no podemos imponerles yugo que ni nuestros padres cumplieron, no se está refiriendo a las leyes morales, se está refiriendo a la circuncisión, que es una cuestión ritualista. Pero la ley moral, Pablo no la quitó, nunca, ni Pedro, ni Jacobo. Esto que está aquí, estúdienlo en casa. Son leyes, en el versículo 20, que son de orden y de carácter moral. Puede decirse que esto es una metonimia, la parte por el todo, es decir, que esto se pueden escribir, por decirlo de esta manera para que se entienda, se pueden escribir de estas 3 cosas mencionadas aquí, que son las que sí se le prohíben a los gentiles convertidos, se pueden escribir bibliotecas. ¿Por qué? Porque es como una metonimia. Esto de fornicación no se refiere solo a la fornicación física, sino mucho más. Esto de las contaminaciones de los ídolos se refiere a muchas más cosas. Hay que desgranar eso, hay que descomponer eso y ver a qué se refiere. Y terminaremos viendo que no es otra cosa más que el decálogo mismo también. Por cierto, que estas 3 cosas, contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, no las encuentras solamente en el decálogo. Fueron cosas que se le dieron a Noé cuando salió de la arca, porque son leyes universales, morales, permanentes, eternas. Sí, eso no solo está en el decálogo, eso viene de Noé. Léase la Biblia y búsquense a alguien que se los explique, alguien creíble, alguien que tenga amor a la verdad y a estas cosas. No que esté buscando el crédito personal, el número de personas que me vienen, yo soy famoso, cuánta gente me viene a felicitar y qué grande soy. No, hombre, por Dios, esa gente no va a decirles la verdad porque ellos no tienen interés en esto. Ellos no están viviendo esto. Bueno, entonces es Jacobo quien dice, yo juzgo esto es lo que se tiene que hacer en plena iglesia. El medio hermano del Señor. Sí. El Señor que dijo, enséñame tu fe, tu salvación por fe, yo te enseño mi salvación por obras. Lutero lo quería quitar, ese libro del Nuevo Testamento, claro, porque hablaba de las obras, como quería quitar Apocalipsis y alguna epístola de Juan y etcétera. ¿Qué les parece? Eso no lo dicen, porque saben que si dicen una cosa así, se les desmorona el edificio, el andamiaje que tienen con este tema del calvinismo y el luteranismo. A esos hombres hay que dejarlos allí donde están en la historia. Nosotros tenemos que hacer nuestra teología hoy en día, superar la que ellos hicieron. Ellos hicieron una reforma, pero no fue total, no fue completa.